Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde se encuentren ahora y qué grato es volver a poder compartir con ustedes la palabra de Dios y en este caso estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis, quizás de una manera particular de hacerlo, con un mensaje mucho más profundo que la mera información que podemos obtener de las revelaciones del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque a través de esta revelación de Jesucristo podemos conocer a Jesús de manera mucho más vívida y profunda que lo haríamos quizás simplemente dedicándonos a la investigación. Así que antes de comenzar, y porque es bueno que así lo hagamos, vamos a hacer una oración para que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras y conforme a la promesa que Jesús nos hiciera en San Juan, el capítulo 16, donde Él dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y tomaría de Dios, porque se tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es cierto? Qué importante que Dios nos aseguró en su palabra decirnos todas las cosas para que nosotros podamos ver su mano guiando cada momento y cada instante de nuestras propias vidas, inclusive. Así que bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te damos, Señor, infinitas gracias por esta oportunidad de poder compartir juntos tu santa palabra. Señor, queremos rogar que al abrir las Sagradas Escrituras, conforme a tu voluntad, Señor, y conforme también a tu deseo de que conozcamos, de que te conozcamos a ti, Señor, que podamos realmente confiar en tu palabra, que podamos ver, Señor, tu mano conduciendo nuestras vidas y la de todo este mundo. Queremos rogarte que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras, conforme a tu promesa, nos guíe para que podamos llegar a toda verdad. Rogamos, Señor, que podamos recibir el amor de la verdad para poder no solamente tener el conocimiento, sino también, Señor, tener un acercamiento, estar en comunión contigo, que podamos realmente, Señor, conocerte en la profundidad de tu ser, que realmente, Señor, podamos no solamente sentir el amor, sino por sobre todas las cosas, que podamos tener la experiencia de vivir este principio maravilloso del conocimiento, Señor, de tu carácter. Rogamos, Padre Celestial, nos dirijas, nos guíes en este estudio y que podamos aprender mucho más de todos aquellos detalles que tú nos quieres compartir, sino que podamos, Señor, verte a ti en todo tu esplendor y en toda tu gloria. Te damos las gracias y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar Apocalipsis? Yo en primer lugar quisiera compartir lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. Y después vamos a notar el por qué es tan importante. Podríamos comenzar con otro texto, pero este me pareció quizás oportuno, porque dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primero o el principal entre muchos hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante tener en claro este punto? Porque dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, porque el texto dice que todas las cosas, todas, absolutamente todas, no está
haciendo distinción entre buenas y malas, entre las mejores o las peores, sino que la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que nosotros sabemos que todas las cosas, ¿no? Que Dios ha predispuesto todas las cosas para que nos ayuden a bien. Pero es imposible que si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no amamos a Dios, no vamos a poder entender. ¿Y a qué me refiero? Porque cuando la palabra de Dios dice todas las cosas, son todas las cosas. ¿Y cómo podemos entender que Dios nos ama o que Dios nos está ayudando cuando hay cosas que suceden, que realmente suceden cosas trágicas? Nos puede suceder accidentes, enfermedades, problemas familiares, es decir, muchas circunstancias que si nos ponemos a pensar, si nosotros no tenemos ese conocimiento de que tenemos un Dios de amor que está interesado, tan interesado, tan interesado que dio su propia vida por nosotros, de capaces de entender esto, ¿no? De que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, nos ayudan a bien. Si nosotros no entendemos que Dios está a nuestro favor, si nosotros realmente no amamos a Dios, porque ¿qué significa entonces amar a Dios? Entonces el apóstol Juan en la primera epístola, en la primera carta de Juan, dice, entre otras cosas, qué significa esto de amar a Dios, de amar a Dios. En el capítulo, en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, el versículo 4, dice, el que dice yo conozco a Dios, es decir, conocer a Dios significa en los términos bíblicos tener una intimidad, un conocimiento profundo de Dios, es decir, saber lo que Dios pretende, saber lo que Dios pretende de mí, lo que Dios quiere para mí. Entonces dice, el que dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, o sea que hay una relación entre conocer y obedecer. Es decir, conocer a Dios, el hecho de haber conocido a Dios y tener una relación personal con Él, significa que voy a confiar plenamente en Él y que creo en Él y en su palabra. Entonces dice, que dice que yo lo conozco, pero no guarda los mandamientos, dice, el tal es mentiroso. Es decir, una persona que dice conocer a Dios, de tener una relación íntima con Dios, ¿sí? De tener una relación personal y afectiva también con Dios, no puede no obviar, digamos, no guardar sus mandamientos, no puede no guardar sus mandamientos. Entonces dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, los principios de Dios se han perfeccionado en esa persona que ha creído en Dios, que ha confiado en Él. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, aquellas personas que confían en la palabra de Dios, que confían en un Dios de amor que está interesado en nosotros, pueden entonces comprender y entender que todo lo que acontece está a nuestro favor, ¿sí? Aunque no lo podamos entender. Porque realmente ocurren cosas en la vida donde nos encontramos con problemas, con dificultades. Y a veces nos preguntamos si, aún siendo obedientes y aún siendo fieles a Dios, nos encontramos con dificultades. Y a veces con desgracias, realmente. Pero entonces, lo que dice que los que aman a Dios pueden entender que
todas las cosas, y cuando hablamos de todo, todas las cosas, inclusive aquellas que nos parecen las más difíciles, como puede ser, no sé, un accidente, como dije, una enfermedad, o como dije, una pérdida, una gran pérdida. ¿Cómo entender que realmente Dios está obrando a nuestro favor? Solamente podríamos, si realmente tenemos una fe y un este, convencimiento de que Dios, aun cuando no podamos entender las circunstancias, Dios está obrando a nuestro favor. ¿Y por qué es importante y por qué comenzar por acá? Porque cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel y estudiamos el Apocalipsis, nos vamos a encontrar que hay una serie de circunstancias que nada tiene que ver quizás directamente con nosotros, pero que en algún momento, esas circunstancias llegan a nosotros. Y lo vamos a ver porque estamos leyendo el capítulo 2 del libro de Daniel. Si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 2 nos vamos a encontrar con unos jóvenes que ya de por sí habían sido llevados cautivos a la ciudad de Babilonia por Nabucodonosor, pero estos jóvenes habían decidido eh, confiar en Dios, aun cuando las circunstancias que los rodeaban eran totalmente desfavorables. Se mantuvieron fieles, Dios los acompañó, Dios intervino para que ellos fueran preservados, ¿m? Para que ellos fueran preservados. Y acontece algo para lo cual Dios estaba preparando el camino. Por eso es lo que nosotros, cuando confiamos en Dios, podemos ver en el transcurso del tiempo que Dios ha ido guiando nuestros pasos a diario. Aun cuando las circunstancias y las cosas que están ocurriendo parezcan desfavorables. Porque estos jóvenes, y me refiero a Daniel, me refiero a Ananías, a Misael y a Azarías, me refiero a que estos jóvenes estaban en una situación desventajosa, habían sido llevados cautivos, es decir, después de una guerra habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, o sea, la situación era desfavorable. ¿Cómo entender que un Dios de amor está a mi favor cuando todas las cosas que están sucediendo están en contra, cuando yo debería estar en mi hogar, ¿no? Disfrutando de las comodidades o de estar en el lugar donde a mí realmente me gustaría estar? ¿Mm? Entonces, una situación desfavorable. Ahora, ¿cómo es que Dios puede tornar esto desfavorable en algo a mi favor? A mí hay un texto que me gusta mucho que se encuentra en Jeremías 29:11, que ya que está lo voy a compartir, porque es como una especie de pregunta, ¿no? Una pregunta casi hasta retórica de Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, yo sé lo que yo tengo pensado para ustedes. Entonces, no de mal, sino de paz. Ahora, esto es lo que nosotros a veces nos cuesta entender. Y esto es importante en la fe y más que nada en nuestros días. Más que nada en nuestros días. Por eso es importante la información que vamos a recibir de Apocalipsis, pero lo más importante es que podamos entender que tenemos un Dios de amor que está interesado en nosotros, que Él está profundamente interesado en cada uno de nosotros en forma particular y que mira por nosotros como si fuéramos los únicos. Cada uno de nosotros es importantísimo. Fíjense que en el texto que leímos de Romanos dice, aquellos que conoció. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que conoció. Dios, eh, cuando nos ponemos a pensar en esto, nos damos cuenta que Dios tenía un plan para nosotros, y en la medida que nosotros vayamos conociendo más y más la palabra de Dios, vamos a dar cuenta que Dios tenía un plan para nosotros desde el momento que Él, en su amor
y en su eterna sabiduría, Él tenía pensado crearnos. Él pensó en nosotros. Él amó, nos amó antes de crearnos. Él ya nos vio antes de crearnos. O sea, pero algunos entienden mal el tema de la predestinación, es decir, la predestinación es para todos. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y todos los hombres se salven. O sea, Dios quiere que todos lo hagan, pero no es algo que Dios fuerce la voluntad, sino que Dios pone las cosas a nuestra disposición, pero está en nosotros aceptar o no. Bien, entonces, lo que dice Jeremías 29:11 es que todos los pensamientos de Dios son pensamientos, pensamientos de paz y no de mal, para darnos aquellos que nosotros esperamos. Y a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que esperamos, pero Dios sí. Dios sabe que nosotros esperamos ser felices, que esperemos alcanzar metas, pero muchas veces no sabemos qué es lo que es mejor para nosotros, ¿m? Porque no tenemos en claro realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿M? Así que, bien, entonces con este pensamiento vemos entonces que Daniel y estos jóvenes se encontraban en la corte de Babilonia, porque habían sido enseñados y instruidos para trabajar para el rey. ¿M? Una especie de nuevo orden mundial. O sea, esto tenemos que ver que lo que está sucediendo hoy en día no es de hoy en día, sino que esto ha sido todo el tiempo. Entonces vamos a leer el capítulo 2 del libro de Daniel. En el segundo año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños, y vieron pues, y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, dinos el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Es decir, esto que está aconteciendo en la corte del rey, con el rey, es decir, estos son asuntos que no afectaban en forma directa a estos jóvenes hebreos, que si bien trabajaban en la corte del rey, pero estos acontecimientos, y a lo que voy es, que hay acontecimientos que nosotros imaginamos que están lejos de nosotros, pero todos estos acontecimientos tienen un propósito. Es conveniente que nosotros entendamos algo. Es decir, si todo lo que Dios hace, todas las cosas que acontecen, son para nuestro bien, para nuestro beneficio, todas las cosas nos ayudan a bien, entonces es conveniente que entendamos que a veces suceden en alrededor del mundo, cosas que pensamos que no nos afectan, pero que están directamente relacionadas con nosotros, porque Dios está interesado en nosotros. Y entonces tenemos que entender lo que dice el Salmo 19. Es un salmo que a mí me gusta mucho. El Salmo 19 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, todo lo que acontece, todo lo que vemos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, es el lenguaje que Dios tiene para hablar con nosotros. Un lenguaje que no tiene palabras, que no tiene voz. Pero sin embargo, Dios habla todos los días. Dios nos habla todos los días y constantemente. Dios está interesado en nosotros. Entonces, lo que estamos viendo al principio de este capítulo 2
es que hay acontecimientos que están ocurriendo porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en la corte? Bueno, si nosotros leemos el capítulo, vamos a ver que los magos, los caldeos, ¿no? Eran personas que eran como astrólogos, adivinos, como hoy en día hay muchos estadistas que tienen mediums espiritistas, para consultar oráculos, para consultar a los dioses, para ver cómo les va a ir. Ahora, ¿por qué Dios se proponía algo? Porque estos jóvenes, eh, Ananías, Misael y Azarías y Daniel, estaban en la corte y habían sido instruidos en todas estas cosas, ¿sí? Sin embargo, ellos se habían mantenido este, a favor de hacer la voluntad de Dios. Ahora, este acontecimiento los va a terminar involucrando. ¿Por qué? Porque cuando el rey nota que estos estos magos, astrólogos, adivinos, mediums, no le podían hacer revelarle el sueño que él había tenido, que lo había dejado perturbado, pero que él no recordaba ese sueño. Entonces, con furia, como se lo podían revelar, entonces lo que Dios estaba intentando demostrarle a Nabucodonosor, porque también tenemos que entender que Dios no solamente está interesado en aquellos que confían en Él, sino también en el resto, porque Dios ama al mundo, Dios ama al mundo, Dios ama a las personas, Dios amaba a Nabucodonosor, también a los astrólogos, y quería mostrarles algo. Así que cuando estos son convocados y no pueden, es más, le dicen al rey que nadie había pedido algo así jamás. Y finalmente terminan reconociendo los magos. En el versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, solamente Dios. Finalmente están reconociendo estas personas que obviamente que con todas sus prácticas estaban dando evidencias de no creer en Dios, están diciendo solamente Dios podría revelar esto. Están reconociendo que realmente estas personas están en franca desobediencia a Dios. ¿Sí? Aunque el corazón engañoso del hombre les está haciendo creer que Dios no existe. Entonces, llega, el rey manda a ejecutar a estos hombres, a ejecutarlos, y entre ellos estaba Daniel. Ahora esto termina involucrando a Daniel y a sus compañeros. Entonces Daniel pide al rey que les conceda un día para pedir a Dios y se reúne con sus compañeros y oran pidiéndole a Dios conocer el asunto del rey. Y Dios, que dirige todas las cosas, Dios tiene un propósito, porque Dios podría bien no haberles declarado y quizás hubiesen tenido digamos, hubiesen perdido la vida. Pero Dios tenía un propósito, como tiene Dios un propósito con nosotros, porque Dios quiere que seamos sus instrumentos para hacer su voluntad y para que otros vengan al conocimiento de Dios. Entonces dice que Dios le reveló el sueño, que ellos oraron, leyendo ahí el capítulo, ellos oraron y Dios le reveló a Daniel el sueño. Entonces, Daniel agradece a Dios por haberle revelado el sueño. Y Dios dice lo siguiente, ¿no? Daniel dice lo siguiente, Él revela lo profundo y lo escondido,
conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es decir, para Dios no hay nada oculto. No hay nada que los hombres puedan hacer o pensar en la más secreta de sus cámaras, ¿no? Que Dios no lo sepa. Que Dios no lo sepa. Dice, y a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, ¿no? Y entre otras cosas, dice, Él muda los tiempos, versículo 21, y las edades. Quita los reyes y pone reyes. Es decir, ¿de qué se trataba el sueño del rey Nabucodonosor? Se trataba, este sueño, de la historia completa de la humanidad. Él es el que pone reyes y quita reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. O sea, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué dice que Dios da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos? ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué Dios quiere darnos sabiduría? ¿Por qué quiere darnos conocimiento? Ciencia a los entendidos. Que Dios es el que muda los tiempos. Dios quiere darnos algo, pero está en nosotros recibirlo. ¿Qué es un sabio? Un sabio es el que está dispuesto a recibir conocimiento. ¿Quién es el entendido? Aquel que tiene conocimiento de la ciencia de Dios. De la ciencia de Dios. Hay unos capítulos, hay unos versículos del Nuevo Testamento donde Jesús le dice a Pedro, en el libro de Mateo, en San Mateo, lo estoy buscando, San Mateo capítulo 16, dice, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el sepulcro, no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, hay muchos que ustedes los habrán visto, que siempre cuando una persona fallece, de aquellos que creen que las personas cuando mueren se van al cielo, el primero que encuentran en la puerta del cielo es a San Pedro, que tiene las llaves. Ahora, ¿son estas las llaves de las cuales habla la palabra de Dios en este caso? ¿La llave que abre la puerta al reino de los cielos? Jesús, en otra ocasión, y hablando de los fariseos, Jesús le hace la siguiente acusación a los fariseos. Les dice lo siguiente. San Lucas capítulo 11, versículo 52, dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La llave de la ciencia, la llave del conocimiento de la palabra de Dios. Dios tiene un propósito, pero Dios quiere que adquiramos sabiduría y conocimiento en su palabra. Dios tiene todo lo que acontece a nuestro alrededor. Por eso nosotros hoy no deberíamos ignorar las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, porque a través de ellas Dios quiere hablarnos y decirnos, miren, esto está aconteciendo. Jesús también dijo en su palabra, os lo he dicho todo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Él es el que muda los tiempos. Él es el que
quita reyes y pone reyes. Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y para nosotros es un gozo y una alegría, para aquellos que conocemos a Dios, aquellos que amamos su venida, que amamos a Dios, es un gozo y una paz tener la certeza de que Dios está al control de todas las cosas y que Dios utilizará todas las cosas para nuestro bien. Es decir, como también lo hizo para Daniel y para sus compañeros, que estando en la corte del rey, estando en la corte de Dios, fueron conducidos por Dios a la corte del rey, para allí dar testimonio de la verdad, para demostrar que tanto los adivinos, los médiums, los astrólogos, son unos mentirosos, que el único que puede revelarnos el futuro, que el único que sabe lo que va a suceder, lo que va a venir, es Dios. Y para esto fue que el Señor utilizó este acontecimiento. Más allá de describirnos, y de eso es lo que trata el capítulo 2 del libro de Daniel, toda la historia de la humanidad hasta el establecimiento del reino de Dios. Así que bueno, hasta aquí hemos analizado la primera parte de este tema. Espero que, si Dios quiere, podamos continuar con otros videos que nos puedan servir para repasar, para escuchar más de una vez, si es necesario, a fin de que podamos comprender que no solamente Dios está interesado en darnos la información, revelarnos las cosas que van a acontecer, y que de esta manera nosotros podamos tener la certeza que Dios está controlando los eventos y que todo lo que Dios hace lo hace por nuestro propio bien. Así que no solamente eso, sino que podamos no solamente tener esa seguridad, sino podamos tener la certeza de que Dios nos ama y que Dios está interesado en nosotros como si fuéramos lo único que Él tiene sobre este mundo. Dios nos ama y nos trata como si fuéramos únicos, ¿sí? Él nos amó desde el principio. Por eso dice que Él nos conoció y Él nos prepara para que seamos hermanos, ¿sí?, de aquel que es el primogénito de todo, que es Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios los acompañe y esperemos continuar estudiando la palabra de Dios, estudiando Daniel y Apocalipsis, no solamente de la perspectiva de la información que Dios quiere revelarnos, sino también a partir de digamos, de eso tan importante que necesitamos saber, que necesitamos vivir, que es conocer a Dios en la intimidad, conocer a Jesús en lo más íntimo, que podamos recibir el amor de la verdad, el amor que hace que podamos ser obedientes a su palabra y confiar plenamente en ella y en nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y los acompañe. Nos vemos, si es su voluntad, en un próximo video.